Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Presentación de la Santísima Virgen María. En el siglo II, un texto apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago intentó dar respuesta a las acusaciones contra la virginidad de María. Así, este texto presenta distintos episodios de la infancia de María para resaltar su pureza. La presentación de la Virgen habría tenido lugar cuando a la edad de 3 años fue llevada por sus padres al templo de Jerusalén, para que permaneciera allí sirviendo a Dios. Si bien el hecho tiene muy pocas probabilidades de su ser histórico, la fiesta nos hace presente la dimensión de consagración que tuvo la vida de María, entregada completamente a Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, en este día de la memoria obligatoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Iniciamos así nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que cuantos la veneramos en esta gloriosa conmemoración, merezcamos también participar de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor.
Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante de Él, Señor, porque Él surge de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eres feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Eres feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Eres feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso me ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Eres feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Eres feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Eres feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo han prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Eres feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus parientes que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Que nos hace entender quiénes son los verdaderos parientes de Jesús. ¿Cuál es el parentesco que nosotros llevamos con Jesús? Ya digo muchas veces, que tenemos que entenderlo de una manera literal, ¿verdad? Así como está escrito, que la madre, que el discípulo o los hermanos, ¿verdad? Tenemos que entender que el lenguaje bíblico va mucho más allá de la palabrita simplemente, porque el lenguaje bíblico, el género literario, está cargado de mucho simbolismo, En realidad, tenemos que recordar, aquí estamos en Mateo, que
toma elementos esenciales también de Marcos, reflexiona su realidad. Luego, hoy la problema, imagina, con lo que se llama la comunidad interna y la comunidad externa, ad intra, ad extra. Es decir, los cristianos, la comunidad cristiana, que están haciendo, reflexionan, como cristianos, número uno. ¿Cuál es la relación con este Dios que se ha manifestado, que ha resucitado? Y luego está la comunidad externa, que ellos le llaman así, sobre todo la comunidad joanea la llama un poco así. Los discípulos miran, y estos son comunidad externa, porque los judíos que no hacen una opción por Jesucristo. Para ellos Jesús no es el Mesías. Para ellos Dios aún no ha cumplido la misión de esa historia de salvación, es decir, el objetivo, según la historia de la salvación propuesta en el Antiguo Testamento. A la cristiano cuera, estos que están aquí con Jesucristo, ellos descubren y dicen, aquí está, este es el Mesías, esto es lo que había sido Dios quiso. Que de cierta manera cambia bastante, ¿verdad? Porque les cambian esa interpretación bíblica, ellos comienzan a entender de una manera muy diferente, porque lo otro, para los cristianos, cuando conocen a Jesucristo, se les vuelve utópico, algo que siempre vamos a estar en lo mismo cuando quedamos simplemente en un aspecto muy humano, del reino humano, etc. Entonces, desde el reino espiritual, es decir, desde una conversión sincera, porque se podrá transformar el mundo. El mundo solamente podrá ser el reino de Dios en la medida en que vivimos de los aspectos, características, elementos esenciales de la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio. Y bueno, ¿y qué pasa aquí, queridos amigos? Justamente se acercan estos, que es el judaísmo, es la madre. ¿De dónde viene el cristianismo? Y viene el judaísmo. ¿Y tus hermanos? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Y justamente los judíos, es decir, estamos hablando del cristianismo que se confronta con la madre, con el judaísmo, y el cristianismo que se confronta, estos discípulos de Jesús, que se confrontan ahora con los mismos judíos, sus hermanos. Ahí están afuera, ad extra, comunidad interna cristianismo, comunidad externa judíos. Y vamos a dialogar un poco. Y dice, ellos quieren hablar contigo porque dice que el judaísmo es tu madre, que el judaísmo, los judíos son tus hermanos. Y el cristianismo, es decir, Jesús aquí comienza a reflexionar y decirles, bueno, y les pregunta, oye, apoyo a ti, pregunta retórica, porque se no respondemos ahí, Pepe responde, porque Pepe y Guana, Pepe la peurajatajina, ustedes van a llevar, esa imbujitajina la pende comunidad, bien la peurajatajina, esa imbujijan maisalan de comunidad, de Iguana muy para yuina. Y Jesús le pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mi hermano verdaderamente? Yo soy el cristianismo. Y entonces mira alrededor ahora, porque les cuesta responder a los mismos discípulos. Le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La pregunta retórica. Y señalando con la mano a sus discípulos. Esto quiere decir que han entendido que la propuesta del Evangelio de Jesucristo es verdaderamente la propuesta del Padre realizada en su persona, del Antiguo Testamento, realizada en la persona de Jesucristo. Estos son mi madre y estos son mis hermanos. Los que continúa, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad, es decir, el que escucha. Porque a veces cuando entero de te las endulce y na peña de yara ya na entero de te lleva oñe moi o sambuju hanguay ya lleva
la comunidad, a la Jecoeoí. Entonces él le hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son? Vos digo, sos, ¿perteneces o no perteneces? Y aquí, con esta respuesta que Jesús mismo la da, él hace la pregunta, pero él mismo después responde, porque era una pregunta demasiado difícil. En realidad les voy a decir, Jesucristo, ¿quién es verdaderamente mi madre? Ellos están pensando en una madre biológica, estaban pensando en María, estaba pensando en esa que la hizo crecer, María. Esa es tu madre, responderíamos nosotros. Y Jesús dice, no. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Jesucristo? ¿Quiénes son los que verdaderamente pertenecen al reino de Dios? Los que, por una parte, dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana, y mi madre al mismo tiempo. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que hoy también la llamada del Señor es de una manera esencial y fundamental, demasiado grande y demasiado linda también. En la medida en que nosotros nos comprometemos con el Señor, en la medida en que nosotros entramos en esta dinámica, eso quiere decir que vos entendiste, que vos, entendiendo el mensaje de Jesucristo, estás en el mismo camino de lo que Él nos propone. Y entonces somos hermanos de Jesús porque hayapó la voluntad del Padre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que nunca pierda la calma y la confianza en el Señor ante las adversidades, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las familias, para que fomenten la oración por las vocaciones y vivan en la confianza puesta siempre en el Señor, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino, sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas para que por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, sea atendido todo deseo y escuchada toda petición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos por tu Hijo Jesucristo. En esta memoria de la bienaventurada Virgen María, en el día de su presentación al templo, ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuantos nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María, a ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Y que Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan